Ya saben, pongan el indicador. No. Sí, a ver. Ya, bueno, dentro de lo que hemos aprendido, Sí, estaba yo. ya hemos visto primeramente hemos hecho qué cosa es grafotecnia, ¿no? Y hablamos de para qué se estudia la grafotecnia, qué es lo que determina, ¿se acuerdan? Porque es importante, ¿qué es lo que me va a determinar saber grafotecnia? ¿Para qué? Para poder determinar qué cosa. Autenticidad o falsedad de una firma, ¿no es cierto? Para eso. Y nosotros hemos visto ahí, ¿no? Que en lo que es el peritaje grafotécnico, que se podía determinar varias cosas. Había una lista de más o menos como 20 cosas. Solamente quiero que me digan 5 cosas que se puede hacer grafotecnia. ¿Para qué sirve? Para poder determinar qué cosa. Ya hemos visto una autenticidad de la firma. De las firmas, otros para poder determinar qué más. Bueno, también se da alteración, ¿no? Ya, firmas, ¿qué más hemos visto? ¿Para qué más sirve? Escritura, autenticidad de escrituras, manuscritos y firmas, determinar firmas falsas, ¿qué más? ¿Qué más hacen ahí cuando le van a ir a decir que firmen en blanco? ¿Qué se hace? ¿Cómo, ¿para qué sirve eso? Y eso es un fraude, pero eso ¿cómo se llama? Abuso de firma en blanco. ¿Qué más? Cuando le agarran su sello, ¿qué se hace? Para poder determinar qué conseguimos, ¿qué hacen con el sello? De sellos, ¿no? Si un sello es auténtico o falso. ¿Qué más? ¿Para qué más? Ahí en su copia, ¿dónde está? Ah, se ve, ¿no? Ese es para que lo hagan con lupa. Díselo ahí. La primera hoja. A ver, acá está. Ahora, ¿cuál es la importancia dentro de lo que es para poder terminar una firma? Hemos visto, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que se tiene que conocer y determinar? ¿Cómo yo puedo determinar algo en una firma si la firma cuestionada le corresponde o no le corresponde a una persona? Dependiendo de qué cosa. El punto de ataque. Es importante el punto de ataque. O sea, eso es más importante porque ahí se plasman peculiaridades de la persona, propios de uno. Eso nos sirve para poder identificar o no. Ya, más o menos eso, porque eso lo voy a preguntar a los exámenes, ¿no? Si ya saben. Yo les decir que para mañana. Claro, pues. Yo le hago la pregunta y ya ustedes me abran esas hojas. Vamos a ver lo que es el fraude. ¿Qué cosa es un fraude? Por si acaso, me llegó un documento en el cual dice que quien no quiera el lugar donde ustedes trabajan solicita que sean evaluados. Y ese examen de ustedes se va a entregar también. Así que ya le he dicho, ya, así que ya como ustedes son mosca, ya me escucharon ya. Así que ya saben las preguntas y ahí saben las respuestas. Y además son como 20 cosas que te he dicho. Bueno, sería que ese documento que ha llegado, que lo revise y vaya a ser fraude. Pero ya está identificado ya, porque llegó por acá. Ya, ¿qué cosa es un fraude? Miren, ahora vamos a ver. Fraude es toda acción contraria a la verdad, ¿no? Y a la rectitud. O sea, que perjudica sobre todo a una persona contra quien se comete, o en algunos casos, en perjuicio del Estado. Y una falsificación, ¿qué cosa viene a ser una falsificación? Proviene más o menos de la palabra falso, que significa engaño, fingido. O sea, en sí es lo opuesto a la verdad, ¿no? Es como cuando un chico que es casado le dice a la chica que es soltero, ¿no? Y la chica le cree.
El viejo truco de que estoy en problemas con mi novia, con mi mujer, porque no me cama separada. Y que solamente y creen, el viejo truco, ¿no? No, yo lo más chistoso fue que conocí a un amigo que se fue, para que sea más creíble, se fue a Zanja, que en la Zanja lo sacó un documento del Poder Judicial que decía que ya el juez le había dicho que ahora sí ya estaba separado. Y es lo máximo, ya, imagínense. Acá está ya por fin. Todo lo que hay cuesta 20 soles, nomás, imagínense. Falsificado sobre todo. Eso es la falsificación, que es el engaño, ¿no? Entonces siempre hay documentos así, ¿no? Entonces, ¿cómo uno va a saber si ese documento es verdadero o es falso? Si es de Azángaro o no. La chica, ¿cómo va a saber si el hombre es verdaderamente está separado o no está separado? Tiene que saber, ¿no?, si el documento no cuestionado es verdaderamente no falsificado. No, ese no me lo sabe, ese es el difícil cuando este de acá que está, a ver, ¿quién es? Esta creo falta, este es el 4. El 3. El 4. Busca el 3. Minimice, por favor. ¿Qué queremos? No, eso sí es realidad. Ese no. Ya. Documento claro, sino que el otro había abierto el otro. Ya, esta es otra pregunta, documentoscopía. Por si acaso, anoten porque pueden andar con su cara autogol, como chupando limón mañana. El manual de criminalística, ¿no?, cuando habla de documentoscopía, lo que dice, ¿qué cosa es documentoscopía? Dice, ¿no?, comprende todo el análisis minucioso que se hace a todo documento cuestionado. Por ejemplo, un pasaporte. Dentro del pasaporte hay dispositivos de seguridad, hay firmas, hay manuscritos, etc. ¿Para qué? Para determinar la autenticidad o falsedad o adulteración del documento. ¿Y eso en qué se formula después? Se formula en un dictamen pericial. En Europa o en USA, lo que nosotros buscábamos antes era, por ejemplo, dice, experto en documentos dudosos, experto en documentos cuestionados, examinador de documentos o document examiners. ¿Ya? Cualquiera de eso, así lo van a encontrar. Entonces, para eso nosotros primeramente tenemos que saber qué cosa es un documento, ¿no? El concepto de documento es que es un escrito con que se prueba o acredita una cosa. Eso es lo básico. En algunos casos también se dice que es una carta, relación u otro escrito que indica acerca de algún hecho. Y finalmente también se dice que es un soporte material que expresa o incorpora datos, hechos, narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. ¿Y cuándo se dice que es un documento auténtico? Un documento se dice que es auténtico porque no presenta ninguna alteración fraudulenta en ninguna de sus partes. Y por lo tanto corresponde a lo que es la fecha, el autor, la firma, la integridad, el material, el formato, todo es original. Eso es un documento auténtico. En el Código Procesal Civil, el artículo 233 dice que documento es todo escrito o objeto que sirve para acreditar un hecho. Y el artículo 234 dice cuáles son. Pueden ser los escritos, los impresos, la fotocopia, los fax, los planos, los dibujos, fotografías, cintas, soportes, audio, videos, etc. Estos son, por ejemplo, documentos. ¿Qué es lo que tengo ahí? Mira, tengo ahí un DNI,
tengo un pasaporte, tengo una licencia de conducir, no tengo un documento de la SUNAT, tengo sellos, tengo varias cosas ahí. Igual también. Estos también son documentos, ¿ah? Travel check, ahí veo ahí $100, ¿no? Ahí veo moneda, billetes, todo eso tiene una serie de documentos. Ahora, los documentos, ¿cómo se clasifican? Se clasifican de la siguiente manera. Primero, atendiendo al modo de su realización. Otro, por su singularidad y por los sujetos que intervienen en su realización. ¿Y cómo es esto? Primeramente, por su modo de realización, los documentos pueden ser a su vez manuscritos o impresos. Los documentos pueden ser por su singularidad, pueden ser originales o pueden ser reproducciones. Y puede ser por los sujetos que intervienen en su redacción, los documentos pueden ser públicos o privados. ¿Y qué cosa es un documento público? Un documento público es la escritura pública y los demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia. Eso, más el otorgado por funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. Eso está en el artículo 235 del Código Procesal Civil. Y el documento privado, el mismo código, señala e indica que es el que no tiene las características del documento público. Dice, la legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en público. ¿Y cuáles son los tipos de documentos comerciales que más o menos se pueden ver? Se tienen, por ejemplo, letras, ¿no? Cheques, conocimiento de embarque, pagaré, travel check, todo estos son los llamados títulos valores. Ahora, para el estudio documentoscópico también tenemos en otros tipos de estudios, tenemos la moneda, la tarjeta de crédito, los documentos de identidad y los documentos de viaje. Y cuando se hace un pericaje, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Primeramente lo que se tiene que ver es el formato o diseño del documento. ¿Cuál es? ¿En qué tipo de formato? ¿Cuáles son sus medidas, sus dimensiones, sus características que tiene? ¿Qué tipo de sistema de impresión tiene? ¿Tiene sistema Intaglio? ¿Tiene el tipo de impresión que hay? El análisis de tintas, qué tintas se está utilizando, cuáles son las características de la firma de los manuscritos, los dispositivos de seguridad que tiene incorporado, de repente tiene fibrillas, tiene hologramas, de repente eso también le ha puesto algún elemento complementario, por ejemplo sellos no plastificados, etc., como está por ejemplo en los pasaportes. Ahora, y las posibilidades de estudio que se tiene son: primeramente, se hace el análisis de los soportes, el tipo de soporte que tiene. Sobre todo, se hace el estudio del gramaje y del espesor. ¿Para qué? Con la finalidad de fines de identificación. Pase, por favor, más allá de la foto, no hay problema. Y la contratación si tiene alteraciones. ¿Y cuáles son, por ejemplo, estas alteraciones que pueden tener? Pueden ser alteraciones físicas o alteraciones químicas. Las alteraciones físicas son, por ejemplo, si tiene documentos, si tiene un borrado, si tiene un raspado, de repente ha sido con un bisturí o de repente con un borrador, si tiene un corte, un estado de movimiento o una retoma. Y las químicas son, de repente, si ha sido objeto de algún lavado, ya sea, por ejemplo, por el cloruro de sodio o por algún solvente orgánico. Y también la posibilidad de estudio acá en este tipo de documento es el análisis de tintas o sustancias escriturales. Sobre todo se hace con el análisis de luz ultravioleta y el infrarrojo. Y también se hace el análisis químico por cromatografía. Ahora, en los textos y en los manuscritos, ¿no?, son los análisis sobre todo que me van a mí a poder identificar al autor por intermedio de su manuscrito. O también de repente para hacer una determinación de una autofalsificación. También para poder determinar la antigüedad relativa por cruce de trazos. Y sobre todo para ver todas las falsificaciones que pueda tener. Y en los mecanografiados también se hace, ¿para qué? Para poder, sobre todo, para identificar la máquina de escribir, ¿no?, para la identificación del texto, el tipo de paso mecánico y los tiempos de ejecución que se realizó en un escrito. Y cuando uno hace el examen, tiene que hacer en todas las partes del documento. Hay dos partes, Jesús, la parte tangible y la parte intangible. Dentro de la parte tangible, por ejemplo, está el receptor, que puede ser papel, ¿no?, en la cual puede ver, por ejemplo, dobleces,
puedo ver cómo se llama, ¿no? El texto, los manuscritos, las impresiones, la firma, y la parte intangible es el tiempo. Y en todo este examen, primeramente se ve en sí el soporte, y lo primero que hay que ver en el documento y determinar si la indemnidad del documento, si no presenta algunos signos de poderse caracterizar que ha sido alterado. Se hace el estudio entre cruzamientos, los textos y cuáles son los útiles o instrumentos que se han utilizado para ello. Y siempre todos los soportes están constituidos básicamente por papel, ¿no? Ya sabemos que el papel es una hoja delgada que tiene de componente a la celulosa, básicamente la lignina, ¿no? Y este tipo de papel son diferentes, que el gramaje me puede decir de acuerdo al tipo de uso que le voy a dar. De 7.5 a 180 son papeles en general, básicamente. Y cuando uno hace una clasificación, esto es lo que hay. Hay papeles en formato A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7. Esa es la clasificación de las normas DIN. Y básicamente lo que nosotros utilizamos es el A4. Ese A4, que está ahí A4, es de 210 por 297, ¿no? En milímetros, que es lo que más se utiliza. Ahí están todos los tamaños, no de las series. Ahora, dentro de lo que es el elemento que se va a utilizar el receptor, tenemos, por ejemplo, también el papel fiduciario, que es el papel moneda, el papel billete, que básicamente es de algodón. Tenemos, por ejemplo, el papel fotográfico, papel craft, papel metalizado, etc. Y nosotros cuando hablábamos, decíamos en los elementos del documento, ¿verdad? O sea, en todo documento, por ejemplo, hay un texto. Este texto que está, puede ser escritura o puede ser a máquina. No siempre hay que hacer el análisis en este tipo de texto, manuscrito o meconografiado. Y un análisis documentoscópico no siempre se hace, por ejemplo, se puede ver qué tipo de impresión tiene, qué tipo de impresión ha hecho. Por ejemplo, uno de ellos puede ser impresión offset, ¿no? Se realiza sobre todo el tipo de planchas monocromáticas, y para eso se utilizan, ¿no?, los colores, el rojo, el amarillo y el celeste, ¿no? Y de tal manera que debe quedarse una plancha por cada color que se hace al imprimir. ¿Y cómo yo determino? ¿Cómo el perito determina si la impresión ha sido un offset? ¿Por qué? Porque siempre va a quedar unas características no propias en el soporte, sobre todo en el tramado. Esas son las características que dejan. ¿Por qué? Porque tiene los cilindros que tienen en este caso agua y cilindros con tinta que por el paso, no sobre el papel, que van a dejar unas características cuando hace impresión sobre ellas. Y este tipo de impresión offset que hay acá, que utiliza estos tres colores, para el perito va a dejar características y sobre todo lo más importante, que genera un tramado, que son unas características propias de la impresora. Por eso uno puede determinar, por ejemplo, un papel que ahí le han puesto un aviso, entonces puede decir ahí a cuál de las impresoras ha sido la que de dónde ha salido este tipo de impreso, y se puede saber cuál es su característica, que es de bajo costo y de grandes velocidades de impresión. Estas son las características que dejan, puntos, ¿no?, ya sean diversos tipos, redondos, cuadrados, diamantes, elípticos. O sea, cada tipo de impresora tiene su propia característica. Entonces ustedes pueden poner un aviso, lo que sea, y insultan a quien sea su jefe, rápidamente chapan ahí, ¿no?, el escrito, sacan copia de todas las impresoras, y como saben, ¿dónde trabaja acá en esta oficina? Trabaja el doctor, la doctora, listo. ¿Dónde acá en la oficina? Agarran, identifican de dónde salió ese impresor, y los tres que están involucrados, uno de ellos ha sido. A los tres ahí al toque, administrativamente, quién ha sido, quién estuvo en ese horario que salió la impresión, lo determinan rapidito. ¿Por qué? Porque estas características que dejan el papel, que ustedes no saben, pero eso sí se visualiza con un adecuado documento, con un microscopio. Sí, ya saben, por eso que no pongan nada. Y esos son los colores, ¿no?, que se combinan, ¿no?, los tres colores que se combinan de la impresora, ¿no? También hay otro tipo de impresión, que es el hueco grabado, que también utiliza, como se llama ahí. O sea, cada impresora tiene su forma, ¿no?, ahí de poder, ¿no?, utilizar, ¿no?, el cilindro, que dejan características en el soporte, en el papel, ¿no?, sobre todo cuando se efectúa, ¿no?, la impresión. La impresión láser, también impresoras láser, ¿no?, que también, ¿no?, acá esto utiliza, sobre todo el rayo láser, utiliza acá, ¿no?, en cual se proyecta la imagen al papel, la página, y con ese tambor
ahí aparece y se transfiere el papel a través del tóner. Esas son características. Y cada uno de esos también tiene ciertas características que están en el papel, que se puede determinar en el reconocimiento de impresora láser. Esas son sus características. Por ejemplo, el número 3 que ven ahí, esa es la característica que tiene. Y cada impresora tiene su propia característica. Entonces, por eso, una comparación y de saber quién ha sido. Siempre, en todo papel, hay dispositivos de seguridad. Por ejemplo, ¿en qué? En el receptor de papel puede haber, por ejemplo, impresiones y también puede haber tintas. Por ejemplo, dentro de lo que es el receptor, ¿qué se tiene? ¿Ya? Esto se incorpora, por ejemplo, en el proceso de fabricación, al inicio o al final del proceso. Por ejemplo, si ustedes quieren ahí colocar algunos en un billete, si ustedes tienen un billete ahorita y sacan, se van a dar cuenta que hay una fibrilla de seguridad. Una fibrilla de color rojo o azul ahí que tienen algunos billetes. Eso cuando estén en el proceso de fabricación se incorpora, lo tiran y ahí se quedan, y como están en el proceso al final se quedan ya dentro de lo que es el papel, se incorporan ahí, ¿no? Hay otro que también que se utiliza, que es la filigrana o marca de agua. ¿Alguno de ustedes ha comprado alguna vez un papel Atlas A4 de 80 gramos? Ahí dice Atlas, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya ese Atlas es como se llama, es una marca de agua que tiene, ¿no? Que está en una parte todas son localizadas, o sea, como eso no se puede ni siquiera no poder cambiar. Así hay soporte, hay documentos que tienen su propia marca de agua. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque agarro y lo observo a trasluz rápidamente y ahí aparece, ¿no? Y sobre todo esto, la característica es que no reaccionan a la luz ultravioleta. Por ejemplo, acá está la marca de agua. Y ahí está de 10, de 20, de 100 y de 200 soles. Eso, por ejemplo, agarra esa filigrana o marca de agua, no es sello de agua, por si acaso, es marca de agua. Se pone otra luz y ahí se aprecia, ¿no? Esos han sido incorporados no dentro del proceso de fabricación. Es un dispositivo de seguridad que se puede poner. Otro, hay documentos que tienen microimpresiones, pequeñitas, que a simple vista no se va a apreciar, pero con un adecuado aumento, con una lupa, ¿no? Con eso sí se va a poder observar. Cuando uno lo ve al tope va a aparecer una línea, pero si uno analiza y ahí le ponemos adecuado aumento, va a ver que ahí están escritas varias cosas. ¿Cuál es su característica? Que estos dispositivos son limpios, no tienen ningún tipo de empastamiento. Observen. Por ejemplo, esto que está acá, en todos los billetes, ustedes sacan un billete en la parte, ¿no?, del billete donde está Banco Central. Acá hay una línea. Esa línea chiquitita que está acá, que parece una rayita, es esta. Acá dice Banco Central de Reserva. ¿Cómo se ve? Se ve ahí con qué, con una lupa, con un adecuado aumento. Ahora, por ejemplo, esta zona de acá que está acá, que tiene algunos billetes, ese que está aparte, lo de 50 acá, se ve Perú. O sea, son microimpresiones que tienen los dispositivos de seguridad. Así, por ejemplo, ahorita es lo que usted también viendo en billete, pero también en documentos también se coloca ese tipo de microimpresiones. ¿Para qué? Para poderse darse cuenta, ¿no?, ahí de lo que se aprecia. En los 50 soles, por ejemplo, está acá, ustedes no se dan cuenta nada, pero cuando se amplía, miren, esto es lo que está acá. Letritas, Perú. Chiquititas que no aparecen. Igual también aparecen en su DNI. También hay tintas. En todos los documentos se utilizan tintas. Estas tintas se incorporan, ¿no?, y pueden ser simples, tintas simples o tintas también sofisticadas. ¿Para qué, por ejemplo, se utilizan? Básicamente, por ejemplo, en algunos documentos, ¿no?, se utilizan las llamadas tintas OBI. Esas tintas OBI son tintas de variación óptica. O sea, ¿qué me permite a mí esas tintas OBI? Me permite darme cuenta de que ahí no apreciar la variación. Por ejemplo, si ustedes sacan su billete de 100 soles, dense cuenta que acá hay un color. Todos tienen un color, pero si yo agarro y lo muevo, depende del ángulo, cambia de color. Esta tinta acá de verde ya no es verde, azul.
doctor, ¡oh! ¿Qué así es? Ahora le digo a mi hermano allá, chaval, así no corre Perú. Sí, se utiliza, ya no se preocupe que ahora le voy a enseñar acá para que lo vea. Esto tienen los billetes nacionales y los billetes extranjeros, tienen también los dólares. ¿Cuáles son? Son estas. Ahí está. Ya está, para que lo vean, ya que ahí, porque si no de repente como se practica la química, se evapora el pie, desaparece. Miren bien, tiene un color, y después uno lo cambia y cambia a otro color. O sea, del color que está ahí, del color verdecito, se va, por ejemplo, este de acá cambia a un color azulito. Doctor, a ver, usted, ¿ve o no ve usted ahí cómo cambia el color? Este está verde. Cambia de color, ya. Estas son las tintas OBI, las tintas de variación óptica. Después digan, profe, ¿cómo tomó ahí esa pregunta si usted no dijo? ¿Cómo dijo? No sabe, ahí no, la tinta de variación óptica, que es una tinta sólida. Permite darse cuenta de cuando hay un ángulo de inclinación, cómo varía. Miren ahí está bien, cómo cambia. ¿Listo? Tinta de variación óptica. Ahí no se aprecia. Sí, sí se ve bien, doctora. Bacán está. Ahora, todos los documentos cambian, ¿no? Hay modificaciones en el documento. Por ejemplo, yo tengo un escrito, ¿y por qué puede cambiar? ¿Cuáles son las modificaciones que puede tener un documento? Puede tener modificaciones en el receptor, por medio si se le dobla. No es lo mismo que el documento esté así, ¿no? Sin doblar, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Por ejemplo, en los billetes pueden alcanzar hasta 2.500 dobleces. ¿Ya? Un papel se dobla, no va ni a alcanzar a las 5 días, todavía se está rompiendo con mucho doblez. También puede haber modificaciones en el receptor, por ejemplo, en este documento, por las fricciones, por la manipulación, por el sudor, ¿no? Por la condición atmosférica. No es lo mismo de que yo tenga ¿cómo se llama el documento? Así guardado en un sobre manila, a que lo ponga, no a la intemperie, al sol. Tengo uno del mismo documento, ¿no? A la misma fecha, con las mismas impresiones, todo guardado en un sobre manila en la oficina y otro expuesto al calor, lo saco a los 2 días, va a haber diferencia. Va a cambiar, ¿no? También, ¿por qué? Porque también la polilla se come también el papel. Ahora, otras modificaciones que también puede tener en el texto es ¿por qué? Por la oxidación de los pigmentos de la tinta. Por ejemplo, si utilizo tintas ferrogalotánicas, el fierro cambia del fierro 2 al fierro 3, se oxida, entonces me va a cambiar. Eso también hay modificaciones en el documento por la oxidación del hierro. Otra puede ser también modificaciones en la firma. Ya dijimos la firma, ¿por qué? Por razones personales se modifican. Se modifican, ¿por qué? Puede ser por razones materiales del bolígrafo, de la silla, de donde voy a filmar, ¿no? Puede ser por razones profesionales, por la mano, de repente utiliza la mano derecha, la mano izquierda, por cómo va haciendo la evolución gráfica de la firma. O sea, hay cosas que van a cambiar en la firma. Estas dos son, por ejemplo, pero son de diferente data, ¿no? Entonces ahí, esto acá va a haber una evolución gráfica por el tiempo. Ahora, ¿y cuáles son las limitaciones que se utilizan en el examen de documentos? Miren, siempre, nunca se puede hacer un peritaje en fotocopias. Jamás. ¿Por qué? Porque ya he dicho, la fotocopia puede ser objeto de que yo le pueda hacer un montaje. Entonces yo le puedo preguntar, ¿se puede hacer peritajes en fotocopia, sí o no? Ya, ¿ustedes qué van a decir? No, que no se puede hacer. Jamás. ¿Ya? Ahora, tampoco se puede hacer la determinación de antigüedad absoluta y relativa de tinta. Yo no puedo decir, este documento, este documento tiene 1 año, 3 meses, 7 días, 4 horas. No, jamás. Nunca se puede hacer. A lo sumo, es reciente, ya está reciente, pero no se puede determinar así fehacientemente. También hay problemas en cuanto a lo que es el estudio de entrecruzamiento de los trazos. No se puede determinar muchas veces cuál fue el primero y cuál fue el segundo. ¿Por qué? Porque de repente no hay un adecuado instrumental óptico para poder determinar. Ahora, en las datas
de los documentos, ¿no? Tiene que verse, por ejemplo, ahí que no se puede determinar, como dije, el día, mes, año. O sea, sí se puede hacer una determinada edad relativa, se puede determinar, pero solo en base al análisis de algunas referencias que se pueden tener documentadas, ¿no? Y características físicas. Se puede decir que es reciente o antiguo, pero no puede decir la fecha, año, día, mes, nada. Ahora, en algunos casos es posible precisar los tiempos de ejecución. Si eso fue antes o después del texto, sobre todo en abuso de firma en blanco de un documento, así como también cuántos momentos se fueron utilizados para hacer su ejecución. Ya, ahora lo que es más interesante, vamos a ver la parte de peritación. Bien, y vimos que fraude es falsificación y los tipos de falsificación. Y ahorita lo que quería, la falsificación ideológica. La falsificación ideológica, mire, es aquella en que se altera la verdad en el documento. Esa es falsificación ideológica. La falsificación material es cuando hay alteración en el documento. Por ejemplo, ¿por qué? Por adiciones, por supresiones, por raspadura. Y la falsificación en el tiempo es sobre todo en los casos en que exista diferencias en el tiempo en que se está ejecutando. Pregunta: ¿es lo mismo falso que falsificado? ¿Qué dice por allá? Ahí, los doctores que están por ahí ya comiendo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No. Doctora, ¿ustedes? ¿Sí o no? Ni he escuchado nada, ella no se asusta, pero ella como se llama ahí, no escucha. Está sorda ahí, ¿qué vamos a hacer? Acá está. ¿Qué cosa es falso? Falso es aquello que no repite el diseño. Falso. Falsificado es aquello que con la misma materia prima es utilizado con la misma materia prima, en algunos casos con distinta materia prima, pero acá lo importante es que se repite el diseño. Y adulterado, cambia de tenor escrito o si no lo va a eliminar. Doctora, usted está ahí como son un poquito cansadita, pero mucho comido. ¿Y dónde está? ¿Quién estaba acá delante? ¿Ese fue el doctor? No, ese como yo una alumna, ya esto fue el chiste. Yo llegaba y estuve en mis clases y me dice, doctor, me dice, no, digo, por favor, voy ¿cómo se llama? Al baño. Vaya, yo dije, bueno, ¿cuánto se demora el baño? 5 minutos, no, ya. Agarré y se le hace 2 horas y no se apareció nunca. Y después por ahí la gente cuando se fue, bueno, la gente, algunos se reían, algunos se reirán, pero y después cuando ya pasó ya media hora, ahora ¿dónde está? No, me dice, pero se me dicho, así le dice a todos los docentes, y se vaya, no viene. Entonces, ¿qué, doctor? No